Hola, soy el rabino Nahum Lifshitz y les quiero contar que en este podcast trataremos de aprender lecciones para nuestras vidas por medio de las historias hasídicas. Sabemos que uno de los pilares en nuestro servicio a Hashem es trabajar con nuestras cualidades y nuestra naturaleza. Los invito a este viaje maravilloso por el alma humana. Si querés apoyar este podcast, te pido que lo difundas entre tus conocidos. Y si querés dedicar una historia, podés entrar en contacto conmigo por medio del mail que figura en la descripción. Te deseo que disfrutes la historia y puedas encontrar una gran enseñanza. Esta historia es para Broje y Atzloje de la familia Olstein. Sabemos que el Rebbe Rashab, Reb Shalom Doiver Schneerson, quinto Rebbe de Chabad, tenía un hermano mayor llamado Reb Zalman Aaron, famoso Razó. Lo que no toda la gente sabe es que el Razó era un tzadik muy pero muy grande, a punto tal de que inclusive llegó a compartir el puesto de Rebbe. Se compartía los Maimorim que decía junto con el Rebbe Rashab. A veces decía el Rebbe Rashab, a veces decía el Razó. Esto fue durante un tiempo hasta que Reb Zalman Aaron decidió abandonar totalmente la vida pública y el Rebbe Rashab tomó el mando de Lubavitch. Sabido que el Razó era un gran Bal Sipur, una persona que le gustaban mucho los maices, las historias. Era un Bal Shmue, una persona que le encantaba escuchar también historias de diferentes Hasidim. Principalmente el Razó recibió las historias de su tío Reb Nohum. Reb Nohum era el hijo del Mitre Reb Nohum de Nieshin. Era su tío abuelo. Y entonces el Razó se cuenta que tenía un montón de libretas con anotaciones llenas de maices, inclusive hay Maimorim de él que todavía no están impresos. Pero lamentablemente todas las libretas llenas de maices, Reb Zalman Aaron decidió quemarlas antes de su Istalkus. Solo quedaron muy poquitos maices que conocemos de él. Gracias al Frierdiker Rebbe, el Rebbe anterior, quien también la fuente de los maices del Rebbe anterior era la Rebbe Tzemrivka, la esposa de Rebbe Marash, y también su tío Reb Zalman Aaron, el hermano de Rebbe Rashab. Entonces hay un maize muy interesante relacionado ahora con Hof Dalet Teibes. Acabamos de terminar, estamos terminando esta fecha tan importante, el Istalkus del Alter Rebbe, que Reb Zalman Aaron contó. Esto no es parte de los maices que estaban en las libretas que se quemaron, pero hay diferentes maices que de todas maneras llegaron de manera oral, contados por él. Era tanta la grandeza y lo interesante de escuchar un maize de la boca del Razó, que el Frierdiker Rebbe cuenta que cuando el tío contaba un maize, la gente le encantaba, se sentaba a escuchar, y a pesar de que siempre repetía las mismas expresiones y siempre contaba el maize de la misma manera, de todas maneras cada vez era especial y la gente no le molestaba volver a repetir y escuchar el maize muchas veces. Reb Zalman Aaron cuenta que el Alter Rebbe, cuando se casó, como sabemos, con una chica que venía de una familia no de Hasidim, apellido Segal. Y cuando se casó, el suegro del Alter Rebbe no sabía exactamente que el Alter Rebbe era un Hasid con todas las letras. Y después de casado, el Alter Rebbe se quedaba haciendo davenen por mucho, mucho tiempo. Una de las maices que se cuentan es que el suegro del Alter Rebbe estaba muy molesto, estaba muy nervioso, porque cada vez que llegaba Shabbos, el Alter Rebbe hacía daven beavoide, hacía daven en mucho tiempo, y la esposa lo presionaba, quería empezar a comer, él quería esperar a su yerno, y entonces la avirá, el ambiente en la casa no era del mejor, porque el suegro del Alter Rebbe quería que el Alter Rebbe venga temprano. Entonces una vez
decidió un Shabes a la noche enseñarle a su yerno cómo conducirse de una manera poco tradicional, de hecho un poco violenta. ¿Qué hizo el suegro del Alter Rebbe? Cerró con llave todas la cocina o las alacenas de la cocina, donde estaba la comida, donde estaba el vino, todos los lugares donde estaba la comida los cerró con llave. Se guardó las llaves abajo de su almohada y se fue a dormir. Y esperó que el Alter Rebbe venga a hacer Davenen, como dijimos que tardaba mucho tiempo, hacia Daran Barijus. Y cuando vuelva no va a tener lo que comer y así va a aprender a venir más temprano. Así sucedió que el Alter Rebbe hizo Davenen como siempre hacía. Llegó a la casa de su suegro para comer la seude y por supuesto también la esposa del Alter Rebbe no pudo impedir lo que hizo su padre y no había comida y no había tampoco bebida para hacer kiddush, no había vino. El Alter Rebbe no iba a desistir de cumplir la mitzvah de hacer kiddush en Shabbos. Y se cuenta que esta familia Segal, uno de los negocios que tenían era la fabricación de bebidas espirituosas, de bebidas alcohólicas. El Alter Rebbe empezó a buscar por todos lados hasta que encontró un barril lleno de mashke, pero no tenía ahora con qué hacer kiddush. Necesitaba un vaso, pero los vasos estaban guardados bajo llave. Entonces encontró un cuenco, encontró un recipiente que se usaba para ordeñar la leche, donde se depositaba, donde se ponía la leche recién ordeñada de la vaca, y era más o menos del tamaño de un balde, era algo muy grande. Pero este era el único recipiente que encontró, entonces lo sumergió adentro del barril de mashke y hizo kiddush con este balde. Como todos sabemos, cuando una persona hace kiddush tiene que tomar la mayoría del vaso. Hacer que este vaso era un vaso atípico muy muy grande. Entonces el Alter Rebbe tuvo que hacer kiddush con este balde y tuvo que tomar más de la mitad del balde. Se cuenta que después el Alter Rebbe tenía que hacer koibea seudet. Tenía que, después que hace kiddush, uno tiene que comer una seudet, tiene que comer algo para hacer kiddush en el lugar donde uno come. Y el Alter Rebbe no tenía comida. De repente vio que había ollas que estaban sucias con restos de avena, de daise. Eran unas ollas que había usado su suegra, su suegro para cocinar avena y estaban sucias, pero habían quedado todos los bordes sucios con avena. Entonces el Alter Rebbe agarró toda la avena que encontró en todas las ollas sucias y se la comió. Es una broja de mezoines. La comió para hacer koibea, para fijar el kiddush y salir con la mitzvah. Y se cuenta que desde ese momento el Alter Rebbe tenía mucho aprecio por la avena, por comer avena, ya que, por supuesto, le salvó la vida, porque la cantidad de mashke que había tomado el Alter Rebbe pudo haber sido peligrosa, pero gracias a la avena que comió, le cayó mejor al estómago, mejor al cuerpo, y el Alter Rebbe, Baruch Hashem, no tuvo ningún problema.